Aquella noche, la lluvia caía con una furia silenciosa sobre la vereda La Esmeralda. El agua, bajando por las laderas de la cordillera central, se precipitaba en los pequeños arroyos que serpentean entre los cafetales. El viento traía consigo el aroma a tierra mojada y a las hojas de plátano golpeadas por el aguacero. A lo lejos, el trueno retumbaba como un tambor gigante, golpeado con pereza por el cielo de Quindío. Las casas de bareque y teja de barro crujían bajo el peso del viento. Las bombillas de luz amarillenta parpadeaban, meciéndose con las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de las paredes. Al final de la vereda, donde el camino se perdía en un pequeño bosque de guadua, se erigía una vieja casa con techo de zinc. Era el hogar de doña Elvira Montoya. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño apretado, su cuerpo era delgado, casi frágil, pero la mirada de sus ojos seguía siendo tan afilada como el machete que guardaba detrás de la puerta. Antaño había sido la maestra de la escuela rural. Después de que su esposo falleciera al caer por un barranco mientras ayudaba a un vecino con una cosecha de café, Elvira vivía únicamente con su único hijo, Julián Rojas. Julián era un hombre joven, de unos 30 años. Su rostro, curtido por el sol, tenía una expresión dura, y sus manos estaban encallecidas por el volante del viejo Jeep Willys y el peso de los bultos de café. Trabajaba como cotero, transportando cada madrugada la cosecha de las fincas cercanas desde Salento hasta la central de abastos en Armenia. En medio de esa vida sencilla, Julián siempre había sido el orgullo de su madre. A menudo le decía a las vecinas que mientras Julián respirara, ella no tenía nada que temer. Sin embargo, la vida en las faldas de la cordillera nunca era del todo apacible. Desde que Julián se casó con Liliana Suárez, una muchacha de Pereira que había trabajado en una tienda de ropa, el ambiente en la casa de doña Elvira había cambiado lentamente. Al principio, los vecinos esperaban que la llegada de la nueva nuera trajera calidez al hogar. Pero resultó que dos mujeres con corazones tan distintos rara vez podían convivir bajo el mismo techo sin generar fricción. Elvira sentía que Liliana era demasiado delicada, demasiado suave, sin la firmeza necesaria para manejar un hogar en el campo. Por su parte, Liliana sentía que cada uno de sus movimientos era juzgado y desaprobado por su suegra. Esa noche, en medio de la tormenta, una pequeña disputa volvió a estallar en la cocina. Solo el sonido de una olla al chocar y el chisporroteo del aceite en la paila ocultaban la tensión palpable en el aire. Elvira observaba a su nuera desde detrás de la cortina de tela que separaba la cocina de la sala. Su voz era plana, pero cortante. Liliana, el agua con la que lavó los platos no la bote ahí atrás, que se tapa la zanja. Liliana bajó la cabeza, respondiendo en voz baja, sí, señora. Pero cuando se dio la vuelta, su rostro mostraba un agotamiento que le costaba disimular. Llevaba meses conteniendo sus palabras para mantener la paz en esa casa. Afuera, en el corredor, Julián se preparaba para salir hacia Armenia. Se puso una chaqueta de lona gastada y encendió una pequeña linterna. La lluvia no amainaba. Desde el porche, miraba alternativamente a su madre y a su esposa. Ambas parecían ocupadas en sus propios mundos, pero el aire entre ellas era denso y pesado. Julián intentó sonreír, pero su sonrisa quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Suspiró profundamente y dijo con voz suave, bueno, Lili, ya me voy. Que Dios lo acompañe, mijo. Con cuidado en esa carretera, respondió Elvira sin mirarlo. Liliana solo le dedicó una mirada breve y susurró, que le rinda el viaje, amor. El rugido del motor del viejo Willy se escuchó a lo lejos. Julián caminó a través de la lluvia. Desde la ventana, Elvira siguió con la mirada los pasos de su hijo hasta que su figura desapareció en la curva del camino veredal. La lluvia arreció, reflejando la luz temblorosa de la bombilla en los charcos del patio. Liliana cerró la puerta suavemente y bajó la cortina. La noche se tragó todos los sonidos, excepto el golpeteo incesante de la lluvia y el crujido de la madera quejándose bajo el azote del viento. Cerca de las 10 de la noche, solo la luz de la cocina permanecía encendida.
Liliana estaba sentada en un pequeño taburete cerca del fogón de leña, calentándose las manos sobre las brasas. Elvira doblaba unas sábanas en la sala. Sus miradas rara vez se cruzaban. La tensión en la casa era como una cuerda estirada desde dos extremos, a punto de romperse. Afuera, el agua que bajaba por la canaleta de zinc caía al suelo, marcando un ritmo lento, como una oración que nunca terminaba. Mientras tanto, en la casa de al lado, doña Gloria, una vecina entrada en años a la que le gustaba coser, estaba sentada junto a la ventana, observando la casa de Elvira. Le extrañaba que la talanquera de la entrada estuviera cerrada tan temprano y que la luz de la cocina siguiera encendida más tiempo de lo habitual. En voz baja, murmuró para sí misma: «Qué raro, a las 9 ya siempre están dormidos. ¿Por qué esta noche no?». Cerró su cortina y se fue a su cuarto, sin saber que esa sería la última noche que alguien vería a Liliana en la vereda La Esmeralda. Cerca de la medianoche, la lluvia se intensificó, acompañada de relámpagos que iluminaban las cimas de las montañas. El ladrido prolongado de un perro se escuchó desde la dirección de los platanares. El aire se volvió más frío, y una niebla delgada comenzó a envolver el patio. Dentro de la vieja casa, solo quedaban dos mujeres con el corazón agrietado. Una soportando una pérdida que nunca sanó del todo. La otra, una herida por nunca sentirse aceptada. La lluvia caía sin cesar, como si fuera el único testigo silencioso de algo que pronto sacudiría a toda la vereda. A la mañana siguiente, el sol se negó a salir, la neblina seguía suspendida sobre los cafetales. Los habitantes de la vereda se despertaron con una extraña sensación. La talanquera de la casa de Elvira seguía cerrada. No se oía a nadie en la cocina. Solo un gallo cantaba débilmente en el patio. Y desde el guadual, el canto de los pájaros parecía entonar una noticia triste que aún no había sido pronunciada. Ese día, la historia oscura del Valle del Cócora comenzaba a escribirse en silencio. Un secreto se escondía detrás de las paredes de bareque de la vieja casa, esperando la próxima lluvia para ser revelado. La mañana en la vereda La Esmeralda solía comenzar con el aroma tinto recién colado y el canto de los gallos. Pero esa mañana el aire se sentía pesado. La neblina aún cubría las laderas y el rocío se aferraba a las ventanas de madera de la casa de Elvira Montoya. En la cocina, Liliana Suárez encendió el fogón de leña. Una pequeña llama danzaba bajo la olleta de agua. Preparaba el desayuno para su suegra. Como siempre, arepas, huevos pericos y un trozo de queso campesino. Sus manos se movían con destreza, pero sus ojos estaban apagados. La larga noche había dejado un rastro de cansancio en su rostro. Elvira salió de su habitación con un chal sobre los hombros. Sus pasos eran lentos pero firmes. Sus ojos recorrían cada rincón de la casa como si buscara algo fuera de lugar. Se sentó en una silla de madera junto a la ventana y miró hacia la cocina. El agua ya hervía. Liliana la vertió en una greca de aluminio. El vapor subió lentamente, atravesando el aire frío de la mañana. Elvira dijo con su tono habitual, plano y distante: «No haga mucho, que es un desperdicio». «Julián no está». Liliana respondió suavemente: «Sí, señora». «¿Esto es solo para nosotras dos?». A simple vista, la conversación parecía normal. Pero para ellas, cada palabra era como un cuchillo afilado. Elvira sentía que la respuesta de Liliana era demasiado sumisa, casi desganada. Liliana sentía que ninguna de sus palabras lograría complacer a su suegra. En esa casa, el aire siempre estaba cargado de resentimientos contenidos. A veces, Liliana deseaba hablar con franqueza, pero cada vez que se encontraba con la mirada de Elvira, su valor se desvanecía. Sabía que la anciana no era de las que se prestaban a dialogar. Elvira miró por la ventana. A lo lejos, los cafetales se veían de un verde grisáceo bajo la niebla. Suspiró. Recordaba las mañanas en que caminaba hacia la escuela por esos mismos senderos, llevando sus libros y su bicicleta vieja. Añoraba esos tiempos. Tiempos en que la gente la respetaba como la profe Elvira. Pero ahora todo eso era solo un recuerdo.
Después de jubilarse y perder a su esposo, su vida se había vuelto solitaria. Solo Julián era la luz de su corazón. Por eso, cuando Julián se casó, sintió que esa luz le estaba siendo arrebatada por otra persona. Liliana puso los platos en la mesa. Vio a Elvira pensativa e intentó iniciar una conversación. Doña Elvira, esta tarde quisiera ir un momentico donde doña Gloria, para ayudarle a coser unas fundas para la novena. Elvira se giró bruscamente. No tiene que salir a nada, es mejor que se quede en la casa. Si Julián llega y usted no está, ¿quién lo recibe? Su voz era autoritaria, fría. Liliana se quedó callada. Quería explicarle que la novena también era para rezar por la familia, pero sabía que cualquier excusa sería vista como una réplica. Después del desayuno, Liliana fue a lavar los platos en la pila de cemento del patio trasero. La lluvia de anoche había dejado el suelo embarrado. Miró el agua acumulada en un balde y vio el reflejo de su rostro. Se preguntó en silencio, ¿cometí un error al casarme? ¿Estuvo mal amar a su hijo? Cada día se esforzaba por hacer las cosas bien, pero solo recibía frías reprimendas. A veces recordaba la casa de sus padres en Pereira, el patio grande y las risas de su hermana menor. Pero no podía volver. Para una esposa, regresar sin el permiso de su marido era una deshonra. Mientras tanto, en la sala, Elvira miraba la foto de su esposo colgada en la pared. El hombre sonreía dentro de un marco de madera, con un sombrero aguadeño. Elvira susurró suavemente, «Ay, viejo, si viera a nuestro muchacho. Es demasiado blando con esa mujer». Respiró hondo y volvió a mirar por la ventana. A lo lejos, el cielo se nublaba de nuevo. Los campesinos comenzaban a cubrir sus cosechas, temiendo otra tormenta. La naturaleza parecía tan melancólica como su corazón. Al mediodía, doña Gloria llegó con un encargo de tela. Tocó la puerta suavemente. Liliana, que estaba barriendo, abrió de inmediato. Su sonrisa era amable, pero sus ojos delataban su cansancio. Doña Gloria entró y se sentó en una silla cerca de la puerta. Conversó de cosas triviales, preguntó por la salud de todos y luego invitó a Liliana a unirse al grupo de costura de las mujeres de la vereda. Liliana miró de reojo a Elvira, pero Elvira no respondió, solo la observó con frialdad. Doña Gloria entendió la indirecta y se despidió rápidamente. Cuando se fue, Elvira dijo en voz baja, «Si quiere ser la mujer de Julián, no ande tanto en la calle. Su responsabilidad es esta casa, no los chismes del pueblo». Liliana sintió en silencio, pero sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Por la tarde, la lluvia volvió a caer. El repiqueteo en el techo de zinc sonaba suave pero desgarrador. Elvira se sentó en el corredor, observando los platanales mecerse con el viento. Liliana colgaba ropa bajo el alero de la cocina, mirando la lluvia con la vista perdida. En ese silencio, ambas estaban atrapadas en sus propios mundos. Elvira con su miedo a perder a su hijo, Liliana con su sed de un afecto que nunca recibía. Entre ellas, la distancia se hacía cada vez más grande, aunque solo la separara una pared de bareque. Esa noche, antes de dormir, Liliana escribió una pequeña nota en una hoja de cuaderno. No sabía si la enviaría alguna vez. El contenido era simple, un agradecimiento a Julián por su trabajo duro y una oración por la salud de su madre. Guardó la nota debajo de la almohada. Afuera, la lluvia no cesaba. El viento que bajaba de la montaña producía un sonido entre los guaduales, como un susurro lento. Un sonido que no se sabía si era un recuerdo o una advertencia. Nadie sabía que la tensión que habían soportado durante meses estaba a punto de explotar. En las laderas de la cordillera, la lluvia era una compañera frecuente. Pero esa noche, la lluvia no era solo agua del cielo. Era también una cortina que ocultaba las brasas ardientes en una cocina de leña. Brasas que, lentamente, se convertían en un fuego en el corazón de una madre. Esa tarde, el cielo sobre la cordillera central parecía sombrío. Nubes negras y bajas ocultaban el sol que comenzaba a ponerse detrás de los cafetales.
El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra húmeda y el sonido de los pájaros que regresaban a sus nidos. La vereda La Esmeralda se preparaba para la noche. Un humo fino de las cocinas de leña se elevaba en el aire, mezclándose con la neblina que descendía lentamente. A lo lejos se oía el cencerro de una vaca y las voces de los niños que corrían de vuelta a casa desde el río. En la vieja casa de Elvira, la bombilla ya estaba encendida. Su luz amarillenta temblaba con el viento que se filtraba por las rendijas de las paredes de bareque. Liliana estaba doblando la ropa lavada en la cocina, mientras Elvira preparaba el fiambre para Julián. El sonido de la lluvia comenzó a escucharse. Las primeras gotas cayeron sobre el techo de zinc y luego se convirtieron en un aguacero. Julián revisaba los bultos de café en el corredor, asegurándose de que todo estuviera listo para ser cargado en el Willys. Llevaba puesta una chaqueta de lona marrón y unos guantes que ya estaban raídos en las puntas. «Mamá, está lloviendo otra vez. Me voy ya para no llegar tarde a la plaza en Armenia», dijo mientras miraba a Elvira. La anciana asintió lentamente y le entregó un pequeño envoltorio de hojas de plátano con el seco y el arroz. «Con cuidado en la carretera, mijo. No vaya a parar en los tramos oscuros», dijo con voz suave, pero sus ojos mostraban preocupación. Liliana estaba de pie en la puerta de la cocina, observando a su esposo con una mirada anhelante. La lluvia hacía que el rostro de Julián se viera borroso detrás de la cortina de agua. Dijo en voz baja: «No se olvide de la ruana, amor». Julián sonrió brevemente. «Gracias, Lili». Luego se marchó, abriéndose paso a través de la lluvia. El sonido de sus pasos se desvaneció lentamente en la noche. Solo quedó el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo, sobre la tierra y sobre los corazones de las dos mujeres que ahora estaban solas en la casa. Liliana cerró la puerta suavemente y se sentó cerca del fogón. La pequeña llama danzaba, reflejando la luz en su rostro pálido. Elvira permanecía sentada en la sala, mirando por la ventana que comenzaba a empañarse. Afuera, un relámpago iluminó por un instante las paredes de bareque. La fuerte lluvia hizo que el aire dentro de la casa se sintiera aún más frío. Liliana se ajustó el chal sobre el cuerpo. No hubo conversación entre ellas. Pasaron varios minutos, solo se oía el crujido de la madera y el goteo del agua desde una teja rota. Elvira se levantó, tomó una manta y caminó hacia la cocina. Sus ojos se posaron en la espalda de Liliana, que estaba lavando una taza. Dijo secamente: «Liliana, ¿ya aseguró la talanquera?». Liliana se dio la vuelta. «Todavía no, señora. Iba a esperar a que escampara un poco». «Asegúrela ahora mismo», dijo Elvira. «Rápido». Su tono era tan agudo que Liliana se sobresaltó. Asintió, dejó la taza y salió a asegurar el portón de madera, mojándose con la lluvia. Cuando Liliana regresó, Elvira estaba sentada junto al fogón. Miraba las brasas que comenzaban a apagarse. Liliana sirvió agua panela caliente en un pocillo y se lo ofreció. «Tome, doña Elvira». Elvira lo aceptó sin mirarla ni decir gracias. El silencio volvió. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo, como un tambor lento. Desde afuera se escuchó el aullido largo de un perro, seguido por el crujido de una rama al romperse. Liliana se abrazó a sí misma. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó sonreír, pero no había nadie que le devolviera la sonrisa. La noche avanzaba. La luz de la bombilla era cada vez más débil. Liliana se levantó y recogió los platos de la mesa de la cocina. Elvira seguía en su sitio, mirando la foto de su esposo en la pared. En sus ojos había un vago recuerdo del pasado. Su esposo solía decir que la lluvia en el Quindío siempre traía un mensaje. Algunos nacían, otros desaparecían. Dependía del corazón que escuchara. Esas palabras resonaban en la cabeza de Elvira esa noche. Observó a Liliana, ocupada en la cocina con su rostro cansado. Sintió algo que no podía definir, una mezcla de celos y miedo a la pérdida. Su corazón era como un bosque húmedo, oscuro y lleno de ruidos que no podía detener. Liliana no se percató de esa mirada,
Preparó agua caliente para bañarse y colgó una toalla cerca del fogón. En su interior, solo deseaba que la noche pasara rápido. Quería dormir y empezar un nuevo día sin peleas. Pero el destino a menudo tiene otros planes. Una ráfaga de viento abrió ligeramente la puerta de la cocina. Liliana la cerró, pero el chirrido de la puerta hizo que Elvira se girara bruscamente. «Es que no puede estarse quieta, Liliana», dijo en voz baja pero penetrante. Liliana se sorprendió. «Solo estaba cerrando la puerta, señora». «No me venga con excusas», respondió Elvira fríamente. El silencio volvió a envolver la casa. Afuera, la lluvia arreciaba, y el agua que caía por la canaleta sonaba como un largo lamento. Liliana se sentó en un pequeño banco, con la cabeza gacha. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla, mezclándose con una gota de lluvia que se filtraba por una rendija del techo. Elvira se levantó y caminó lentamente hacia su habitación. Pero se detuvo en la puerta de la cocina. Miró a Liliana, que seguía con la cabeza baja, y dijo en voz baja: «Mañana, cuando vuelva Julián, dígale que no trabaje más de noche. No quiero quedarme en esta casa a solas con usted por mucho tiempo». Después de eso, entró en su cuarto y cerró la puerta. Liliana cerró los ojos, sintiendo una opresión en el pecho. La noche se sentía interminable. Un relámpago iluminó de nuevo el cielo. La luz blanca se coló por las rendijas del bareque. En un rincón de la cocina, el agua goteaba desde el techo de zinc a un balde con un sonido regular, tic, tic. Liliana miró las brasas que se extinguían y susurró: «Ojalá mañana todo sea mejor». Pero afuera, la lluvia no daba señales de detenerse. Y dentro de la vieja casa, el aire frío guardaba algo mucho más oscuro que una simple tormenta. Esa mañana, el cielo sobre las laderas del Quindío era de un color grisáceo. Una neblina delgada cubría los cafetales y los árboles. El agua de la lluvia de anoche todavía goteaba de las hojas de plátano y los techos de zinc. El aire húmedo se mezclaba con el olor a tierra mojada. A lo lejos, el canto de un gallo sonaba débil, como si también temblara por el frío persistente. La vereda La Esmeralda, que normalmente bullía de actividad desde el amanecer, se sentía diferente, silenciosa. Como si contuviera la respiración. En la casa de Elvira Montoya, la luz de la cocina seguía encendida. Aunque el sol ya debería haber salido, la puerta principal estaba cerrada. No se oía el ruido de las ollas ni el olor a arepas asadas, como de costumbre. Solo el sonido del agua de la canaleta cayendo sobre una teja, creando un ritmo lento que rompía el silencio. En el corredor, las sandalias de Liliana seguían en el mismo lugar, mojadas por el rocío. La ropa que había colgado la noche anterior tampoco había sido recogida. Hacia las 8, doña Gloria, la vecina, llegó con una canasta de yuca. Tocó la puerta suavemente mientras llamaba: «Doña Elvira, Liliana, les traje un poquito de yuca. ¿La acabé de sacar de la huerta?». No hubo respuesta. Esperó un momento y volvió a tocar. Solo se escuchó el cacareo de una gallina detrás de la casa. La curiosidad la llevó a acercarse a la ventana para intentar mirar por una rendija del bareque. Vio a Elvira sentada sola en la sala. Su rostro era inexpresivo. Sostenía una ruana en sus manos, pero su mirada estaba perdida en el suelo. Doña Gloria tocó de nuevo. «Doña Elvira, le quería dejar esta yuquita». Esta vez, Elvira giró la cabeza lentamente. Su voz salió en un susurro: «Déjela ahí afuera, Glorita. Liliana no está en la casa». Doña Gloria frunció el ceño. «Ah, ¿salió temprano, doña Elvira?». Elvira solo asintió lentamente sin dar explicaciones. Su mirada volvió al suelo, como si hubiera algo pesado allí. Doña Gloria se despidió, pero una sensación de inquietud la invadió. Sabía que Liliana rara vez salía de casa sin avisar. Al mediodía, el rumor de que nadie había visto a Liliana comenzó a extenderse. En la tienda de la esquina, varios vecinos se reunieron para hablar del tema. Algunos decían que Liliana podría haber regresado a Pereira.
Otros susurraban que se había ido porque no soportaba más a su suegra. Pero nadie estaba seguro. La talanquera de la casa de Elvira permanecía cerrada y todos los que pasaban solo miraban de reojo con curiosidad. Al atardecer, Julián Rojas regresó de su viaje. Su ropa estaba húmeda por la llovizna del camino. Bajó un bulto del Willys y caminó rápidamente hacia su casa. A lo lejos, vio a su madre sentada en el corredor, todavía con la misma ruana. Sintió un alivio al pensar que todo estaba bien. Pero al entrar en la casa, el ambiente hizo que se detuviera en seco. No se oía la voz de Liliana, no olía comida, solo un silencio frío y denso lo envolvía todo. ¿Y Lili, ma?, preguntó Julián mientras se quitaba la chaqueta. Elvira lo miró por un instante y luego dijo, con voz plana, a lo mejor se fue para donde sus papás. Julián frunció el ceño. ¿Hice sin avisar? No, ma. Lili nunca haría eso. Miró hacia la cocina. Los platos seguían sucios. La tinaja de agua estaba a la mitad y cerca del fogón todavía había un trapo húmedo sin secar. Como si todo se hubiera detenido desde la noche anterior. Julián salió al patio, llamando a su esposa varias veces. Su voz resonó entre los cafetales húmedos. No hubo respuesta. Solo el croar de las ranas en una zanja. Volvió a la casa y miró a su madre con preocupación. Ma, ¿anoche Lili no le dijo que se iba a ir? Elvira respondió sin mirarlo, tal vez necesitaba un tiempo. Julián se quedó callado, pero su corazón latía con fuerza. Había algo extraño en el tono de su madre. Esa tarde, varios vecinos se acercaron. Doña Gloria, don Ramiro y dos jóvenes de la vereda ayudaron a buscar a Liliana por el camino trasero y por el riachuelo que pasaba debajo del guadual. La llamaban por su nombre mientras caminaban por el sendero resbaladizo. Una llovizna comenzó a caer de nuevo, dificultando la búsqueda. Al llegar la noche, no había rastro de Liliana. Mientras tanto, en la casa, Elvira permanecía sentada en la silla junto a la ventana, abrazando su ruana con fuerza. Su mirada estaba vacía, pero de vez en cuando sus labios se movían lentamente, como si estuviera rezando o hablando con alguien invisible. Al anochecer, Julián regresó con pasos cansados. Don Ramiro le dio una palmada en el hombro. Paciencia, mijo. A lo mejor ya viene de regreso. Julián asintió débilmente, pero en sus ojos había una profunda confusión. Miró a su madre, que seguía inmóvil en la sala, y susurró, Ma, si Lili vuelve, avíseme por favor. Mañana por la mañana me voy a buscar la Pereira. Elvira no respondió. Solo miró la lluvia afuera y dijo en voz baja, no se vaya tan lejos de noche, mijo. Es peligroso. Esa noche, la lluvia volvió a caer con fuerza. Julián estaba acostado en la hamaca, pero no podía cerrar los ojos. Afuera, el viento sacudía la ventana. Miraba al techo de la casa y le pareció escuchar el goteo de agua en la cocina. Por un momento, sintió como si oyera unos pasos suaves desde la parte de atrás. Se levantó y caminó hacia la cocina con cautela. Pero lo único que encontró fue una olla vacía y las brasas apagadas del fogón. Miró a su alrededor y suspiró. Quizás solo era su imaginación. Volvió a la hamaca, tratando de dormir en medio del sonido incesante de la lluvia. Sin embargo, afuera, bajo la niebla que descendía de la montaña, la noche ocultaba algo. Algo frío, silencioso y que lentamente arrastraría a toda la vereda La Esmeralda a un oscuro secreto que nunca hubieran imaginado. Esa mañana, la lluvia aún no había cesado por completo en Armenia. La niebla flotaba en el aire, cubriendo las cimas de las montañas que se veían como sombras gigantes en la distancia. El terminal de transportes, generalmente ruidoso por los autobuses y los vendedores, parecía más ajetreado de lo normal. El humo de las arepas calientes se mezclaba con el olor a tierra mojada y gasolina. Los conductores de los Jeeps Willys que acababan de llegar del sur descargaban su mercancía, bromeando para espantar el frío de la mañana. En una esquina del terminal, un Willys se detuvo. De él bajó un conductor llamado don Ramiro.
Un hombre de unos 40 y tantos años que llevaba más de una década transportando productos de la vereda La Esmeralda. Era conocido por ser honesto, tranquilo y de pocas palabras. Esa mañana, su rostro se veía cansado. La lluvia de la noche anterior había dejado la carretera resbaladiza y su jeep casi se desliza en una de las cuestas. Bajó para revisar la carga en la parte trasera, asegurándose de que todos los bultos de plátano y café estuvieran en orden. Entre la pila de bultos había una caja grande de icopor blanco, sellada con cinta adhesiva gruesa. La parte inferior estaba húmeda y dejaba un rastro de agua rojiza en el piso del jeep. Don Ramiro llamó a su ayudante, un joven llamado Deen, para que le ayudara a descargar. Deen, baje esta primero y póngala a un lado, dijo don Ramiro, señalando la caja blanca. Deen asintió y agarró la caja con ambas manos. Tan pronto como sus dedos tocaron la superficie fría y resbaladiza del icopor, sintió un escalofrío. Don Ramiro, ¿por qué está tan mojada? Parece que tiene una fuga. Don Ramiro lo miró rápidamente, con el ceño fruncido. Recordó el encargo que le había hecho doña Elvira la noche anterior antes de partir. Su mensaje fue simple, pero su tono fue extraño. Esto es carne fresca para la familia en la ciudad. Por favor, entréguela temprano. Que nadie la abra, le había dicho Elvira con una sonrisa apenas visible mientras le entregaba la caja. En ese momento, don Ramiro no pensó nada malo. En la vereda, era común enviar encargos de carne a la familia en la ciudad. Pero esa mañana, al ver el líquido rojizo que goteaba de la caja, sintió una punzada de inquietud. Algunos comerciantes cercanos comenzaron a notar la escena. Una señora que vendía empanadas se tapó la nariz y dijo en voz baja: «Don Ramiro, eso huele raro, no parece carne de res». Deen miró la caja con el rostro pálido. «¿La abrimos, don Ramiro?» «Para estar seguros. No vaya a ser que esté dañada y luego piensen que trajimos carroña». Don Ramiro dudó. Recordaba el encargo de Elvira, pero la curiosidad y el temor eran cada vez más fuertes. Finalmente, asintió lentamente. «Con cuidado, Deen, no rompa mucho la cinta». Deen tomó un pequeño cuchillo de un vendedor cercano. El sonido de la cinta al rasgarse fue agudo, atrayendo la atención de varias personas que pasaban. El bullicio del terminal pareció disminuir de repente, como si todos estuvieran esperando a ver qué sucedería. Cuando la tapa de icopor se abrió un poco, un aire frío mezclado con un olor metálico y penetrante salió de la caja. Varias personas retrocedieron instintivamente, tapándose la nariz. Deen miró dentro y su rostro se tornó blanco como el papel. «¡Ay, Dios mío, don Ramiro! ¿Esto no es carne de res?». Su voz era un graznido ahogado. Don Ramiro se acercó y miró dentro. Detrás de una bolsa de plástico negra y arrugada, se vislumbraba una piel grisácea y los dedos rígidos de una mano humana. En ese instante, el caos se desató en el terminal. Una mujer gritó histéricamente. El vendedor de empanadas dejó caer su bandeja. Varios conductores corrieron, alejándose. Alguien llamó a la policía con manos temblorosas. En cuestión de minutos, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Había restos humanos en el terminal, dentro de una caja blanca. Poco después, 2 patrullas de la policía llegaron con las sirenas encendidas, abriéndose paso entre la multitud. Los curiosos fueron apartados y una cinta amarilla fue colocada alrededor del jeep. El capitán Morales, un investigador veterano y respetado, bajó del vehículo junto a su equipo. Sus ojos se fijaron de inmediato en la caja blanca, ahora parcialmente abierta. Se puso unos guantes y dio órdenes rápidas. «Todos atrás. Que nadie se acerque hasta que hayamos revisado». El agente Torres abrió la caja por completo con cuidado. Una llovizna fina comenzó a caer de nuevo, goteando sobre el techo de zinc del terminal, creando una atmósfera fría y punzante. Y sí, dentro de la caja había partes de un cuerpo humano, envueltas torpemente en plástico negro. Algunas partes estaban atadas con cabuya.
otras estaban expuestas. La piel era pálida y la sangre seca se había adherido a la superficie. El olor a hierro mezclado con la humedad del aire provocó náuseas en varios de los presentes. Un joven se desmayó en el acto. El capitán Morales observó el contenido y dijo en voz baja pero firme: anote la hora del hallazgo, tome fotografías y envíen esto inmediatamente al Hospital San Juan de Dios para el análisis forense. El agente Torres asintió y comenzó a trabajar rápidamente. Mientras tanto, don Ramiro seguía de pie, temblando. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Yo no sabía nada, señor capitán, balbuceó. Fue un encargo de doña Elvira Montoya, en la vereda La Esmeralda. Dijo que era carne para su familia. Yo solo la transporté. Ese nombre hizo que el capitán Morales se girara de inmediato. ¿Elvira Montoya?, preguntó con un tono neutro. Don Ramiro asintió débilmente. Sí, señor. Es la mamá de Julián Rojas, el muchacho que a veces trabaja conmigo. Morales intercambió una mirada con el agente Torres. La llovizna se convirtió en un aguacero que empapó todo el patio del terminal. Un trueno retumbó en el cielo de Armenia. Bajo la lluvia, la caja blanca yacía en el suelo, un testigo silencioso de algo mucho más oscuro. Minutos después, el capitán Morales miró el cielo nublado y dijo con voz grave: prepara un equipo. Esta misma tarde vamos para La Esmeralda. No quiero que la lluvia borre ninguna pista. Torres asintió rápidamente. La patrulla dio la vuelta, y sus sirenas volvieron a sonar, atravesando la densa lluvia. Desde ese día, el terminal de Armenia dejó de ser solo un lugar de paso para autobuses y jeeps. Se convirtió en el escenario donde se reveló un secreto que había estado oculto detrás de las cercas de Guadua y los cafetales al pie de la cordillera central. Esa tarde, la lluvia aún no había cesado por completo en la vereda La Esmeralda. Nubes espesas seguían cubriendo las cimas de las montañas. La neblina descendía lentamente, deslizándose por los platanares y los caminos de tierra resbaladizos. Dos patrullas de la policía avanzaban lentamente por el estrecho sendero de la vereda. Las sirenas estaban apagadas. Solo se oía el rugido del motor abriéndose paso por el barro rojizo. Los niños que normalmente jugaban en los patios corrieron a refugiarse en sus casas. Desde las ventanas, los vecinos espiaban con rostros preocupados. Los vehículos se detuvieron frente a la casa de bareque de Elvira Montoya. La casa se alzaba al borde de un cafetal. Sus paredes de adobe y caña estaban desgastadas, y la pintura se había desvanecido. En el corredor, Elvira estaba sentada con una ruana sobre el regazo. Observaba a las patrullas detenerse frente a su talanquera sin ninguna expresión. Detrás de ella, una mecedora de madera se balanceaba lentamente con el viento. Un humo fino salía de la cocina, indicando que un pequeño fuego aún ardía en el fogón. El capitán Morales bajó del vehículo. Sus pasos eran firmes a pesar del suelo resbaladizo. Observó los alrededores, examinando la casa con una mirada penetrante. Detrás de él, el agente Torres llevaba una cámara y una libreta. Otros dos oficiales lo siguieron con grandes paraguas negros. El ambiente era silencioso, solo roto por el sonido de la llovizna y el susurro de las hojas de plátano en el patio. Buenas tardes, doña Elvira, dijo el capitán Morales en voz baja pero firme. Somos de la policía de Armenia. Necesitamos hacerle unas preguntas y registrar la casa. Hay un reporte relacionado con un encargo que salió de aquí. Elvira lo miró por un momento y luego dijo, con voz plana: sigan. Mi casa no está cerrada para nadie. Se levantó lentamente. Su cuerpo parecía rígido, pero su rostro estaba tranquilo, como un lago en calma. Los oficiales entraron en la casa. Torres comenzó a fotografiar cada rincón. El suelo de madera estaba húmedo en algunas partes, quizás por la lluvia de la noche anterior. Sobre la mesa de la cocina había un machete grande y una tabla de cortar de madera con manchas oscuras. En un estante, una toalla pequeña colgaba, medio seca. El capitán Morales se agachó para examinar el suelo cerca del fogón.
Había una mancha de color marrón rojizo apenas visible entre las rendijas de las tablas. Tomó un trozo de algodón, lo frotó suavemente y dijo en voz baja: «Esto parece sangre. Tomen una muestra». El agente Torres asintió rápidamente. Mientras tanto, en un rincón de la habitación, una pulsera de plata torcida yacía en el suelo cerca de un balde. Un oficial la señaló y dijo: «Capitán, esto parece de mujer». El capitán Morales la recogió con guantes y la guardó en una bolsa de evidencia. Sobre la mesa de madera junto a la ventana, encontraron un mechón de cabello largo y negro. Morales lo observó durante un buen rato y luego dijo en voz baja: «Todo esto debe ser analizado». Elvira permanecía en silencio en la sala. Estaba sentada en su vieja silla. Sus manos sostenían la misma ruana que llevaba por la mañana. Su mirada estaba perdida, atravesando la lluvia que caía afuera. Detrás de la cerca, varios vecinos comenzaron a congregarse. Doña Gloria se tapó la boca con la mano. Susurró a su vecina: «Dios mío, qué tranquilidad la de esa mujer». Y con la policía revolviendo toda su casa. Don Ramiro negó con la cabeza lentamente. «A mí también me extraña. Anoche la luz de su cocina estuvo encendida hasta medianoche. Y ahora, mírela, tan callada». La lluvia arreciaba. La policía continuaba su trabajo. En el patio trasero, el agente Torres examinaba la tierra cerca de un árbol de mango. La superficie parecía más suelta que en los alrededores. Se agachó y clavó una pequeña varilla para probar la profundidad. Luego dijo en voz baja: «Capitán, esta tierra ha sido removida recientemente». El capitán Morales hizo una seña. Dos oficiales trajeron palas y comenzaron a cavar lentamente. Después de unas cuantas paladas, apareció la punta de una sandalia azul cubierta de barro. Una de las correas estaba rota y, en el costado, estaba grabado el nombre: Liliana. El silencio se hizo total. El capitán Morales miró la sandalia durante un largo rato. Su rostro se tensó. «Anote la hora del hallazgo y tome fotos desde todos los ángulos». No muy lejos de allí, el agua del pozo del patio trasero se veía turbia. Un oficial encendió una linterna y vio algo flotando justo debajo de la superficie. Bajaron una pequeña red de metal y sacaron una gran bolsa de plástico negro. Al abrirla, encontraron trozos de ropa de mujer con manchas de color marrón oscuro. Una de las prendas era un pañuelo morado con un estampado de flores pequeñas. El agente Torres susurró: «Esto es lo mismo que llevaba puesto Liliana la última noche». El capitán Morales asintió con gravedad. Se levantó y observó la vieja casa durante un largo rato. Luego dijo en voz baja: «A partir de esta noche, esta casa ya no es un hogar, sino la escena de un crimen. Coloquen la cinta policial. Que nadie se acerque». Dos oficiales extendieron de inmediato la cinta amarilla alrededor de la cerca de Guadua. La lluvia seguía cayendo, goteando sobre el techo de zinc, creando un sonido suave que parecía un largo susurro. Los vecinos que observaban desde la distancia comenzaron a rezar en voz baja. Algunos lloraban en silencio, otros abrazaban a sus hijos. No podían creer que la casa que siempre habían visto como un lugar simple y tranquilo guardara un secreto tan grande. En el corredor, Elvira seguía sentada, inmóvil. El capitán Morales se le acercó y dijo con voz suave pero firme: «Doña Elvira, le pedimos que nos acompañe a la estación para tomarle su declaración». Elvira giró la cabeza lentamente y asintió. Se levantó, se acomodó la ruana sobre los hombros y caminó lentamente hacia la salida. Cuando cruzó la cinta amarilla, sus pasos no vacilaron. Solo la expresión de sus ojos era difícil de descifrar, una mezcla de resignación y algo oculto. Los vecinos que se habían congregado bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a hablar. Solo se oía el sonido de la lluvia y, a lo lejos, la campana de la capilla. Ese día, la vereda La Esmeralda perdió su tranquilidad, y la noche que siguió nunca volvería a ser la misma. La noche cayó lentamente sobre Armenia. La lluvia volvió. Gotas finas mojaban el patio de la estación de policía.
La luz de neón del pasillo parpadeaba débilmente, añadiendo un aire sombrío al lugar. Dentro de la pequeña sala de interrogatorios, el aire se sentía húmedo y olía a café frío. El capitán Morales estaba sentado frente a un escritorio de madera. Una gran carpeta estaba abierta frente a él. A su lado, el agente Torres estaba listo para anotar cada palabra. En la silla de enfrente se sentaba Elvira Montoya. Su rostro estaba pálido, y su cabello, parcialmente mojado por la lluvia. En su regazo todavía sostenía la ruana que había agarrado con fuerza desde la tarde. El capitán Morales la observó durante un largo rato. «Doña Elvira, encontramos varios objetos en su casa», dijo en voz baja pero firme. Un machete con manchas oscuras, una pulsera de plata torcida, una sandalia azul y ropa que coincide con la de su nuera, Liliana. Todos estos objetos serán analizados en el laboratorio, pero primero quisiéramos escuchar su versión. Elvira bajó la cabeza, su voz apenas audible. «Yo no sé nada. Esas cosas no son mías». El agente Torres escribía rápidamente en su libreta. El capitán Morales continuó con un tono más suave. «Esa noche de lluvia, solo estaban usted y Liliana en la casa, ¿correcto?» Elvira asintió lentamente sin levantar la vista. «Mi hijo Julián se había ido a trabajar». Morales asintió. «Exacto. Pero desde esa noche, no se ha vuelto a ver a Liliana. Queremos saber si usted escuchó o vio algo sospechoso». Elvira suspiró profundamente, sus manos temblaban ligeramente sobre la ruana. «Solo recuerdo el sonido de la lluvia. Liliana estaba en la cocina y yo en la sala. No hablamos mucho esa noche. Después de eso, me fui a dormir». El capitán Morales la miró fijamente. «Entonces, ¿no escuchó nada? ¿Ninguna pelea? ¿Ningún ruido de algo cayendo?» Elvira negó con la cabeza lentamente. «Nada». La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia afuera, golpeando el techo de zinc de la estación. Unos minutos después, el capitán Morales cerró la carpeta que tenía delante. «Bueno, señora. La entrevista de esta noche ha terminado. Pero le pediremos que se quede en la celda de detención temporal. Mañana continuaremos». Elvira solo asintió. Se levantó lentamente y caminó, seguida por dos oficiales. Desde atrás, sus pasos sonaban como los de alguien caminando en el agua, lentos, pesados, pero firmes. Mientras tanto, esa misma noche, Julián Rojas acababa de bajar del jeep en el cruce del camino de la vereda. El cielo seguía oscuro y el aire frío era penetrante. Caminaba rápidamente bajo la lluvia, llevando una pequeña maleta con ropa de trabajo. A lo lejos, vio el destello de unas linternas y la cinta amarilla que rodeaba su casa. Sintió una presión inmediata en el pecho. Apresuró el paso. Frente a la casa, varios vecinos seguían de pie bajo sus paraguas, susurrando en voz baja. Don Ramiro le detuvo, poniendo una mano en su hombro. «Julián, no entres todavía», dijo con voz grave. Julián lo miró confundido. «¿Qué pasó, don Ramiro? ¿Por qué mi casa está así?» Don Ramiro bajó la vista, su voz era un murmullo. «La policía vino esta tarde. Estuvieron registrando tu casa. Dicen que encontraron pruebas». Julián se quedó paralizado. La lluvia le caía en la cara. Se acercó lentamente a la cerca, pero un oficial se interpuso en su camino. «Disculpe, señor Rojas, la casa está sellada por ahora. Su madre está siendo interrogada en la estación». Esa frase fue como un rayo que le partió el pecho. Julián retrocedió un paso. «¿Mi mamá? ¿Interrogada por qué?» El oficial lo miró con vacilación. «No podemos darle todos los detalles. Pero se encontraron algunos objetos relacionados con la desaparición de su esposa». Julián se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios temblaban. El sonido de la lluvia sobre el techo de zinc sonaba como un fuerte estruendo en sus oídos.
Miró su casa, oscura detrás de la cinta amarilla. La casa que siempre había sido su refugio ahora parecía una sombra negra y aterradora. Don Ramiro le sujetó el hombro. Julián, cálmate, mijo. Julián se llevó las manos a la cabeza, sus ojos enrojecidos. Mi mamá no pudo haber sido, don Ramiro. Es imposible. Su voz se quebró, una mezcla de ira y tristeza. Retrocedió y se sentó en el suelo mojado, mirando su casa durante un largo rato. En su mente aparecieron recuerdos de su infancia. Su madre cargándolo en el cafetal, consolándolo cuando tenía fiebre, dándole de comer. Esas imágenes se mezclaron con la visión de Liliana sonriendo en la cocina. Los dos rostros chocaron en su cabeza, dejándolo sin aliento. La noche avanzaba. El último oficial abandonó el lugar. La cinta amarilla permaneció, ondeando lentamente con el viento. Los vecinos comenzaron a dispersarse uno por uno. Solo Julián seguía sentado frente a la cerca. Don Ramiro lo cubría con un paraguas desde atrás, pero Julián no se movía. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapándolo por completo. En su interior, susurró con voz temblorosa: Dios mío, que esto no sea verdad. Por favor, que no sea verdad. A lo lejos, la campana de la capilla sonó 2 veces. El viento de la montaña trajo una ráfaga de aire helado. Y detrás de la niebla que descendía lentamente para cubrir la vereda, alguien rezaba en una celda de detención, con la mirada vacía, aferrándose a una ruana ahora empapada de lágrimas. Esa mañana, el sol tampoco hizo acto de presencia. El cielo de Armenia era de un gris pálido, el aire húmedo y frío. En el patio de la estación de policía, las hojas de los árboles seguían mojadas por la lluvia de la noche anterior. En una esquina, un gallo cantaba débilmente, como si su voz también hubiera perdido el ánimo. Julián estaba de pie frente a la estación, con su chaqueta marrón aún húmeda en los puños. Tenía los ojos hinchados por no haber dormido. Sostenía su sombrero gastado con fuerza, mirando la puerta cerrada de la oficina. Dentro, su madre estaba detenida. El capitán Morales salió de su oficina con una carpeta y una taza de tinto. Miró a Julián por un momento y luego se acercó. Señor Rojas, gracias por venir. Sabemos que esto es difícil, pero hay algunas cosas de las que debemos hablar. Julián asintió lentamente, su voz era ronca. Quiero ver a mi mamá, capitán. Solo un momento. El capitán Morales observó el rostro del joven durante un largo rato. Había una profunda tristeza y miedo en sus ojos. Después de un momento de silencio, asintió. Está bien, pero solo un momento. Su madre todavía está bajo investigación. Caminaron por un pasillo estrecho hacia las celdas de detención temporal. El aire adentro era frío y olía a humedad. Detrás de los barrotes, Elvira estaba sentada, apoyada contra la pared, abrazando su ruana como si fuera una manta. Su rostro estaba pálido pero sereno. Cuando escuchó los pasos, se giró. Su mirada se encontró con la de Julián. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras. Solo la mirada de 2 almas igualmente destrozadas, pero aún unidas por un amor inquebrantable. Julián se acercó a los barrotes. Mamá, soy yo, Julián. Elvira esbozó una leve sonrisa. Mijo, ya llegaste. Su voz era suave, casi temblorosa. Julián quería tocar su mano, pero los barrotes de hierro se lo impedían. Miró las manos delgadas de su madre y luego bajó la vista. Ma, dígame que todo esto es un malentendido, por favor. Elvira observó el rostro de su hijo durante un largo rato. No tiene que tener miedo, Julián. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperamos. Julián negó con la cabeza. No, ma. La policía encontró la sandalia de Lili en la casa. Dicen que había sangre. Yo no lo creo, mamá. Es imposible. Elvira miró hacia abajo. Sus dedos jugaban con el borde de la ruana en su regazo.
Usted todavía es muy joven, mijo. Hay cosas que no necesita saber por ahora. Julián la miró con los ojos enrojecidos. Ma, no hable así. Dígame qué pasó realmente esa noche. Se lo ruego. Elvira permaneció en silencio. Solo se oía el sonido de su respiración desde el otro lado de los barrotes. Un débil rayo de sol comenzó a filtrarse por una pequeña ventana en la pared. Levantó el rostro y miró a su hijo con ternura. Lo que hice, Julián, fue solo para protegerlo. Este mundo es cruel. No quería que sufriera como su padre. Julián se quedó sin aliento. Esas palabras fueron como una roca que le cayó en el pecho. Ma, ¿qué quiere decir?, preguntó en voz baja. Elvira no respondió. Solo extendió la mano a través de los barrotes, tocando brevemente la punta de los dedos de su hijo. El contacto fue frío, pero lleno de afecto. Usted es un buen hijo, Julián. No tiene la culpa de nada. No deje que el mundo lo haga odiar a su propia madre. Las lágrimas de Julián comenzaron a caer, una por una, sobre el suelo de cemento. Bajó la cabeza, aferrando la mano de su madre con fuerza, aunque solo fuera a través de los barrotes. El capitán Morales estaba de pie en un rincón de la habitación, observando la conversación con un rostro serio. Sabía que detrás de la ternura de las palabras de Elvira, había algo oculto. Había visto a muchos sospechosos, pero pocos tan tranquilos como ella. Y esa calma era precisamente lo que le inquietaba. Después de unos minutos, Morales se acercó. Señor Rojas, ¿el tiempo se ha acabado? Julián miró a su madre por última vez esa mañana. Ma, voy a buscar la verdad. Pase lo que pase, no la voy a dejar sola. Elvira sonrió débilmente. Gracias, mijo. Solo rece para que esta lluvia pare pronto. Julián salió de la zona de tensión con paso pesado. Afuera, el aire de la mañana comenzaba a clarear, pero seguía siendo frío. Se detuvo en los escalones de la entrada de la estación, mirando las montañas a lo lejos, aún envueltas en niebla. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Por un lado, estaba su madre, a quien amaba desde niño. Por otro, estaba Liliana, su esposa, que ahora quizás estaba muerta. Entre esos dos amores, su corazón se sentía roto, como un cristal que no se puede volver a unir. El capitán Morales se le acercó. Seguiremos investigando, señor Rojas. Créame, no acusamos sin pruebas. Pero si su madre sabe algo que pueda ayudar, por favor, díganos. Julián asintió débilmente. Ya no sabía en quién confiar. Solo sabía una cosa, tenía que encontrar la verdad por sí mismo. La lluvia comenzó a caer de nuevo, suavemente. Cada gota que caía sobre la tierra era como una oración inacabada. Julián miró el cielo gris y susurró, Lili, donde quiera que estés, perdóname. Voy a descubrirlo todo, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero. Y dentro de la celda, Elvira seguía sentada en silencio, mirando su ruana empapada de lágrimas. Entre los pliegues de esa tela se guardaba algo que nadie más sabía, un secreto que lo cambiaría todo. Esa tarde, la lluvia volvió a caer sobre la vereda La Esmeralda. El cielo era de un color grisáceo, y el aire frío y húmedo se colaba por la piel. El viento de la cordillera central traía una niebla delgada que danzaba entre los cafetos. El camino de tierra estaba embarrado, y solo se oía el sonido de la lluvia y el susurro de las hojas. Julián caminaba solo, con paso pesado. Su chaqueta marrón estaba húmeda y el bajo de sus pantalones, sucio de barro. En su mano llevaba una pequeña llave que le había dado el capitán Morales para que pudiera recoger sus pertenencias. Pero en su corazón, sabía que esa no era la verdadera razón de su regreso. Quería buscar por sí mismo lo que realmente había sucedido la noche en que Liliana desapareció. La casa se alzaba solitaria al final del cafetal, todavía rodeada por la cinta amarilla de la policía. Desde lejos, parecía una herida abierta en medio de la vereda. Algunos vecinos observaban desde la distancia, sin atreverse a acercarse.
Cuando Julián abrió la talanquera de madera, el chirrido de las bisagras oxidadas sonó débilmente. Respiró hondo, mirando la casa que antes era cálida y ahora se sentía fría como una sombra. Entró lentamente. El suelo de madera estaba polvoriento, las paredes húmedas, y el aire olía a queroseno y tierra mojada. Todos los muebles seguían en su lugar, la mesa de madera, las sillas desvencijadas, el fogón de piedra en la cocina. Pero el ambiente era diferente. Había algo inquietante, como un secreto esperando a ser descubierto. Julián se dirigió a la cocina. Según la policía, allí habían encontrado la mancha de sangre en el suelo. Se arrodilló y tocó la tabla de madera, cuyo color era ligeramente más oscuro. Sus ojos examinaron cada grieta, cada rasguño. En silencio, susurró: «Lili, ¿qué fue lo que pasó aquí?». De repente, su mirada se fijó en una tabla debajo del fogón. Parecía suelta por un lado, como si la hubieran levantado recientemente. La levantó con la punta de una cuchara de metal que encontró cerca de una paila. La tabla se levantó lentamente, emitiendo un pequeño crujido. Debajo, había un hueco oscuro cubierto por un trozo de costal. Retiró la tela y encontró una vieja lata oxidada. Sus manos temblaban al abrirla. Dentro había unos papeles húmedos, una foto antigua y un pequeño anillo de oro. El grabado en el interior todavía era visible, LS. Julián miró el anillo durante un largo rato. Lo reconoció al instante. Era el anillo de Liliana, el que le había dado en su boda hacía 2 años. Su corazón latió con fuerza. Recordó el rostro de Liliana cuando le puso el anillo en el dedo, su sonrisa tímida y sus ojos llorosos de felicidad. Ahora, el anillo estaba escondido bajo el suelo de la cocina. Julián miró a su alrededor. Sintió una presión en el pecho. Susurró: «Mamá, ¿por qué escondiste esto?». Silencio. Solo el sonido del agua goteando desde una teja rota. De repente, la puerta trasera chirrió. Julián se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el viento que entraba por una rendija, moviendo una cortina delgada cerca de la ventana. Estaba a punto de volver a colocar la tabla del suelo, pero vio algo cerca de la puerta, una pequeña huella de barro con la forma de un zapato de mujer. La marca aún estaba fresca. Su corazón se aceleró. Encendió la linterna de su teléfono y siguió la huella hasta el patio trasero. La lluvia seguía cayendo, el suelo estaba embarrado y el aire era húmedo. La huella se detenía cerca del pozo. La cuerda del balde colgaba y, en la superficie del agua, algo brillaba débilmente. Se acercó e iluminó el fondo. Un pequeño objeto reflejaba la luz, como un metal. Entrecerró los ojos y contuvo la respiración. Un arete en forma de flor. Sabía perfectamente que era de Liliana. Se arrodilló al borde del pozo, con las manos temblando. Su mente era un torbellino de esperanza y miedo. Quería bajar el balde para recuperarlo, pero el pozo era demasiado profundo. Miró la superficie tranquila del agua, como si ocultara una oscura historia en su fondo. Desde el sendero se escucharon unos pasos lentos. Julián se dio la vuelta. Entre la niebla apareció la figura de una mujer mayor con un paraguas negro. Era doña Gloria, su vecina más cercana. Se acercó lentamente, con el rostro preocupado. «Julián, ¿estás solo en la casa?». «No te quedes mucho tiempo ahí», dijo en voz baja. Julián la miró. «Doña Gloria, esa noche, ¿usted escuchó algo?». «Por favor, dígame». Doña Gloria tragó saliva, sus ojos miraron hacia el pozo. «Solo escuché un ruido fuerte, como si algo se cayera, y luego silencio. Después de eso, solo la lluvia». Julián se acercó. «¿Vio a alguien cerca de la casa esa noche?». La anciana dudó un momento y luego dijo en voz baja: «Vi una sombra de una mujer pasar por el patio, parecía que llevaba una chaqueta negra. Pensé que era Liliana». Julián se quedó callado. Liliana no tenía ninguna chaqueta negra. Su mente comenzó a dar vueltas.
Miró la pequeña huella en el suelo. La forma no coincidía con las sandalias de Liliana. Tomó una foto con su teléfono y lo anotó mentalmente. Una pequeña huella que llevaba al pozo, y no era de Liliana. La noche cayó lentamente. La niebla de la montaña se hizo más densa, cubriendo el techo de la casa. Julián permanecía de pie frente al pozo, aferrando el anillo de Liliana en su mano. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Susurró: Lili, te prometo que lo descubriré todo. Si hubo alguien más que te hizo daño, lo encontraré. Desde el cafetal se escucharon unos pasos rápidos, como si alguien corriera a través de la niebla. Julián se giró, pero solo vio una sombra negra entre las plantas de café mojadas. Se quedó paralizado. La lluvia arreciaba, pero su corazón ardía con determinación. Sabía que la noche aún no había terminado y que el secreto detrás de la muerte de Liliana apenas comenzaba a revelarse. Esa mañana, el cielo de Armenia era de un gris claro. La lluvia de la noche anterior aún no se había disipado por completo, dejando solo una fina llovizna sobre las hojas de café de las laderas. El camino hacia la estación de policía estaba desierto. Solo se veía de vez en cuando a un campesino en moto transportando su cosecha. Julián caminaba lentamente por el borde de la carretera. Sus pasos eran pesados, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. En el bolsillo de su chaqueta guardaba dos pequeños objetos, el anillo de oro de Liliana y el arete en forma de flor que había visto en el pozo. Al llegar a la estación, el aire frío lo recibió de inmediato. El olor a tinto y a madera húmeda impregnaba la entrada. El capitán Morales estaba de pie junto a la ventana, observando el patio mojado. Cuando vio a Julián, dejó su taza de café y se acercó. «Llegaste temprano, Julián», dijo en voz baja. «¿Encontraste algo?» Julián asintió, su voz era ronca. «Encontré esto en la casa, capitán». Sacó los dos objetos del bolsillo y los colocó sobre el escritorio de madera. El capitán Morales los observó durante un largo rato. Tocó el anillo con cuidado. El grabado LS todavía era visible. Luego examinó el pequeño arete, aún húmedo por el agua del pozo. Sus ojos se tornaron serios. ¿Dónde encontraste esto? El anillo estaba debajo del piso de madera de la cocina. El arete estaba en el fondo del pozo, capitán. El capitán Morales respiró hondo. Miró a Julián. ¿Estás seguro de que nadie más entró en la casa? Julián negó con la cabeza. Nadie, capitán. Pero vi una pequeña huella, parecía de mujer. Y doña Gloria dice que esa noche vio a alguien con una chaqueta negra en el patio. El capitán Morales se quedó pensativo por un momento. Una mujer con chaqueta negra. Anotó algo en su pequeña libreta y luego volvió a mirar a Julián. No hemos encontrado datos de nadie más aparte de su madre en la casa esa noche. Pero es posible que alguien haya entrado sin ser visto. Continúa. ¿Qué más viste? Julián bajó la vista, sus manos temblaban ligeramente. No lo sé, capitán. Pero cuando estaba en el pozo, me pareció ver a alguien corriendo por el cafetal. No pude verle la cara, solo una sombra. El capitán Morales lo miró fijamente. ¿En qué dirección? Desde detrás de la casa, hacia el sendero que lleva al Guadual. Hubo un momento de silencio. Solo se oía el goteo del agua desde el techo de zinc. El capitán Morales cerró su libreta y se levantó. Bueno, vamos a revisar ese lugar de nuevo. Pero una cosa, Julián, dijo, mirando fijamente a los ojos del joven, tienes que estar preparado por si el resultado no es el que esperas. Julián tragó saliva, su voz era un susurro. Solo quiero saber la verdad, capitán. Sea cual sea. Unas horas después, un pequeño equipo de la policía regresó a la casa de Julián. Revisaron la cocina y el pozo. Un joven investigador bajó un pequeño dispositivo al agua y logró recuperar el segundo arete, idéntico al que Julián había encontrado. En el borde del pozo, también encontraron un trozo de tela negra y húmeda, enganchado en una raíz de plátano.
Al levantarlo, parecía un trozo de una chaqueta con una cremallera rota. El capitán Morales examinó la tela durante un largo rato. El color y la fibra eran finos, no era el tipo de ropa que usaban los habitantes de la vereda. Se volvió hacia Julián. ¿Estás seguro de que Liliana no tenía una chaqueta como esta? Julián negó con la cabeza. No, capitán. Lili solo tenía un cardigan gris y la chaqueta azul del trabajo. Nada negro como esto. El capitán Morales guardó el trozo de tela en una bolsa de evidencia. La tarde comenzaba a caer. El cielo se nubló de nuevo. La niebla descendió de la montaña, cubriendo el cafetal. Cuando la policía se disponía a irse, doña Gloria se acercó con un pequeño termo de café para los oficiales. La anciana intentó sonreír, pero su rostro se veía tenso. Miró hacia el pozo durante un largo rato y luego susurró: «Capitán, hace tiempo, en esta vereda, había una mujer que solía venir por las noches. Decía que vendía cosas, pero nadie sabía dónde vivía. Siempre usaba una chaqueta negra y se cubría la cabeza. La gente la llamaba Doña Elena». El capitán Morales la miró con seriedad. «¿Todavía vive por aquí?» Doña Gloria bajó la vista. «Hace mucho que no se la ve. Desde antes de que desapareciera Liliana». Julián escuchaba con el corazón acelerado. El nombre le era desconocido, pero había algo en el tono de voz de Doña Gloria que le erizó la piel. Miró su casa, mojada por la lluvia. En silencio, supo que el camino hacia la verdad todavía era largo. Esa noche, después de que todos los oficiales se fueran, Julián se sentó solo en el corredor de una casa vecina donde lo habían acogido. El viento nocturno traía el olor a tierra y a café de la cocina de al lado. Aferraba el anillo de Liliana, observando su pequeño brillo bajo la luz de una bombilla. Su corazón seguía lleno de preguntas. ¿Quién era esa mujer de la chaqueta negra? ¿Qué relación tenía con la noche lluviosa que se lo había arrebatado todo? A lo lejos se escuchó el llamado a la oración de la tarde desde la capilla en la colina. Ese sonido calmó un poco su pecho. Cerró los ojos y rezó en voz baja: «Dios mío, dame fuerzas para encontrar la verdad. Aunque sea dolorosa, protege a mi madre. Aunque todavía no sé cuál es su culpa». En ese momento, sin que él se diera cuenta, alguien lo observaba desde detrás de un guadual al borde del camino. La figura de una mujer con un paraguas negro permanecía inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la casa donde se alojaba Julián. En su mano se veía una chaqueta rota, igual que el trozo de tela encontrado esa tarde. La lluvia comenzó a caer de nuevo, ocultando sus pasos mientras se alejaba lentamente hacia la oscuridad del cafetal. Esa mañana, la niebla descendió más espesa de lo habitual. El valle del Cócora parecía envuelto en un velo blanco que colgaba entre los cafetos. A lo lejos se oía el canto de un gallo y el sonido de un pilón machacando maíz. Sin embargo, el ambiente se sentía pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. En el patio de la estación de policía, el capitán Morales estaba sentado bajo un árbol, revisando las notas de la investigación. Su rostro estaba serio, sus ojos cansados. Frente a él, las fotos de las pruebas encontradas en la casa de Julián estaban extendidas: 2 aretes de flor, un anillo de oro con las iniciales LS y un trozo de tela negra con una cremallera rota. Junto a las fotos, había una pequeña nota de un vecino sobre una mujer con chaqueta negra llamada Elena. Ese nombre no había aparecido antes en ningún informe. El capitán Morales frunció el ceño. Llamó al agente Torres, que acababa de llegar con una carpeta. ¿Encontraste algo sobre esa mujer? Torres negó con la cabeza. No mucho, capitán. Solo lo que cuenta la gente. Dicen que solía venir por las tardes a la tienda a vender hierbas medicinales, pero nadie sabe de dónde venía. También dicen que a menudo pasaba por el camino del cafetal por la noche. Después de que Liliana desapareció, no volvió a aparecer. El capitán Morales asintió lentamente, su voz era grave. A veces, la persona que menos habla es la que guarda la llave de la verdad. Mientras tanto,
En la casa donde se alojaba, Julián estaba sentado en el suelo del corredor, observando la lluvia caer suavemente. Frente a él, el marco de la foto de su boda con Liliana. Lo había recuperado de su casa la tarde anterior, antes de que la policía volviera a sellarla. Era un marco de madera simple, pero contenía recuerdos que le oprimían el pecho cada vez que lo miraba. Le dio la vuelta al marco para limpiarlo. Pero al quitar el soporte trasero, una pequeña hoja de papel doblada cayó de entre los cartones. Estaba un poco húmeda, pero aún se podía leer. El corazón de Julián latió con fuerza. La letra era claramente la de Liliana. Trazos finos e inclinados con tinta azul, ya un poco desvaída. La desdobló lentamente y leyó en silencio: Julián, si algún día no estoy, no odies a nadie. Escribo esto porque hay algo que no tuve tiempo de decirte. Conocí a una persona llamada Elena. Vino una tarde de lluvia al patio trasero. Sabe mucho sobre tu madre, incluso cosas que yo no entiendo. Dijo que hay algo en el pasado que no debería contarte. Pero tengo miedo, Julián. Tengo miedo de que todo esto nos separe. Si encuentras esta carta, por favor, averigua quién es Elena en realidad. No confíes en todo lo que parece bueno a simple vista. Te amo, Liliana. Julián se quedó inmóvil. La carta temblaba en sus manos. Leyó la última frase una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Una lágrima rodó por su mejilla. Liliana ya sabía algo antes de desaparecer. Conocía a la mujer de la chaqueta negra, incluso mencionó su nombre. Intentó recordar, ¿alguna vez Liliana me habló de alguien llamada Elena? Nunca, ni una sola vez. Con manos temblorosas, guardó la carta en una bolsa de plástico y se dirigió a la estación de policía. Cuando llegó, el capitán Morales estaba escribiendo en su escritorio. Julián le entregó la carta sin decir palabra. El capitán la leyó lentamente, su rostro cada vez más serio. Cuando terminó, miró a Julián. Esta no es una carta cualquiera, es una pista importante. Si es cierto que Liliana se encontró con esa mujer, tenemos que saber quién es y por qué fue a tu casa. Julián miró al suelo. Liliana dijo que Elena sabía algo sobre mi madre. ¿Cree que podría tener alguna relación con ella, capitán? El capitán Morales no respondió de inmediato. Miró la ventana empañada. Podría ser. Pero aún no sabemos hasta qué punto. Esa tarde, un pequeño equipo se dirigió a la vereda para buscar rastros de Elena. Visitaron las pequeñas tiendas a lo largo del camino del cafetal, preguntando si habían visto a una mujer con chaqueta negra vendiendo hierbas. Un vendedor de empanadas al borde del camino finalmente asintió. Sí, la he visto, dijo el hombre. Es alta, de piel trigueña, cabello largo. Su voz es suave, pero tiene una mirada penetrante. Solía venir con frascos de remedios, a veces se quedaba en la tienda hasta tarde. La última vez que la vi fue la noche de la gran tormenta, la noche antes de que desapareciera la nuera de doña Elvira. El capitán Morales anotó rápidamente. La misma noche, murmuró. Miró al agente Torres. Tenemos que encontrarla. Al anochecer, Julián estaba sentado en la pequeña capilla de la colina. El llamado a la oración de la tarde ya había pasado. Solo una lámpara de aceite en un rincón iluminaba el lugar. Volvió a leer la carta de Liliana bajo la luz tenue. Cada palabra se sentía como un susurro del pasado. Se prometió a sí mismo que encontraría a Elena, fuera quien fuera. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo. El viento movió la cortina de la capilla, haciendo que la llama de la lámpara parpadeara. Julián miró el cielo oscuro y susurró: Lili, te prometo que la encontraré. Sabré por qué tenías miedo. Sin embargo, entre el sonido de la lluvia, desde detrás del guadual que crecía detrás de la capilla, un par de ojos observaban a través de la ventana. La figura de una mujer con un paraguas negro permanecía inmóvil. Su rostro, apenas visible a la luz de la lámpara, miró a Julián durante un largo rato y luego retrocedió lentamente hacia la oscuridad. Esa noche,
La lluvia caía con fuerza al pie de la cordillera central. El camino hacia la vereda La Esmeralda era un lodazal resbaladizo, rodeado por una espesa niebla. La patrulla de la policía se detuvo frente a la vieja casa de don Anselmo, el antiguo líder de la Junta de Acción Comunal, conocido por ser el guardián de muchas historias antiguas. El capitán Morales bajó del vehículo, seguido por el agente Torres y Julián. El aire frío les golpeó el rostro, pero la curiosidad era más fuerte que el cansancio. Don Anselmo los recibió en el corredor, vestido con una ruana gastada y con el rostro surcado de arrugas. Ya había preparado tinto en una mesa de madera. Después de que se sentaron, el capitán Morales inició la conversación con voz tranquila. Don Anselmo, venimos a preguntarle por una persona llamada Elena. Los vecinos dicen que solía venir por aquí a vender hierbas. El anciano frunció el ceño. Sus ojos se perdieron en el recuerdo por un momento antes de responder. Ah, Elena. Hace mucho que no oía ese nombre. Tomó un sorbo de café y continuó. Elena solía venir a esta vereda hace unos 20 años. Era muy conversadora, ayudaba a la gente, pero nadie sabía de dónde venía. Decían que era de Armenia, pero nunca se supo con certeza. En ese entonces, era muy cercana a una joven llamada Elvira. Una viuda que acababa de perder a su esposo en un accidente en el cafetal. Julián bajó la cabeza lentamente, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía de quién hablaba. El capitán Morales preguntó con cautela, entonces, ¿Elena y Elvira se conocían desde hace mucho tiempo? Don Anselmo asintió. Sí, eran como hermanas, siempre se las veía juntas. Elena venía a menudo por la noche, decía que para consolar a Elvira, que estaba desconsolada en ese momento. Pero después de unos meses, Elena desapareció de repente. Nadie supo a dónde fue. Desde entonces, Elvira se volvió muy reservada y rara vez salía de casa. Hubo un momento de silencio, solo se oía el goteo de la lluvia en el techo de zinc. El capitán Morales tomaba notas en su pequeña libreta, mientras Julián miraba al suelo, sus pensamientos mezclados con recuerdos. Acababa de descubrir que su madre había tenido una amiga íntima llamada Elena. Nunca, ni una sola vez, su madre había mencionado ese nombre. Don Anselmo añadió en voz baja, hay una cosa más, mijo. En ese tiempo, se escuchó el rumor de que Elena y el esposo de Elvira habían tenido una disputa por unas tierras de herencia familiar. Pero no estoy seguro, solo eran chismes. Poco después, su esposo murió en el cafetal. La gente dijo que fue un accidente, pero quién sabe. Esas palabras hicieron que el capitán Morales mirara a Julián rápidamente. ¿Tu madre te contó alguna vez algo sobre tu padre, Julián? Julián negó con la cabeza. Solo dijo que papá se cayó en el cafetal, nunca habló más del tema. El capitán Morales se levantó y miró la lluvia a través de la ventana. Su voz era baja pero firme. Es posible que Elena tenga una conexión más profunda con su familia. Quizás ese pasado es lo que involucró a Liliana. Tenemos que encontrar a Elena. Antes de que sea demasiado tarde. La noche avanzaba. Después de despedirse de don Anselmo, regresaron a la estación. En el camino, el vehículo pasó por un sendero estrecho al borde de un río. Los faros atravesaban la niebla, revelando las sombras de los guaduales que se inclinaban con el viento. Julián estaba sentado en el asiento trasero, mirando la lluvia en la ventanilla. Su mente era un caos. La madre que siempre había considerado simple y trabajadora, ahora resultaba tener un pasado que nunca hubiera imaginado. Al llegar a la estación, el capitán Morales buscó de inmediato en los archivos antiguos. Encontró el informe de un accidente de hacía 20 años. El nombre de la víctima era Ricardo Rojas, el esposo de Elvira. El informe decía que la víctima había caído a un barranco en el cafetal una noche de lluvia intensa. Pero había una nota adicional al final que nadie había notado hasta ahora. En el lugar se encontraron 2 pares de huellas. Uno pertenecía a la víctima, el otro no fue identificado. Posiblemente de una mujer.
El capitán Morales miró la nota durante un largo rato y luego cerró la carpeta con el rostro sombrío. Llamó a Julián. Julián, tienes que saber esto. Tu padre no estaba solo cuando murió. Había alguien más con él esa noche. Quizás era Elena. Julián se quedó sin palabras. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido. En su interior, sintió una mezcla de miedo e ira. Si Elena realmente estuvo allí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué, 20 años después, su nombre resurgía junto con la desaparición de Liliana? El capitán Morales le dio una palmada en el hombro. A veces, el pasado no termina de verdad. Solo espera el momento adecuado para regresar. La noche se hizo más profunda. Afuera, la lluvia no cesaba. El viento traía el chirrido de una puerta de metal desde las celdas de detención. Allí, Elvira seguía sentada en un rincón, abrazando su ruana mojada. A través de los barrotes, su mirada estaba fija en el techo, como si estuviera hablando con alguien invisible. Sus labios se movían lentamente, pronunciando un nombre que solo ella y el cielo conocían, Elena. La mañana en las laderas del Quindío se sentía más fría de lo habitual. La niebla aún cubría los caminos de la vereda, adhiriéndose a las hojas de plátano mojadas por el rocío. Julián estaba de pie frente a una vieja tienda al borde de la carretera principal. En su mano, un papel con los resultados de la búsqueda de la policía, un nombre casi borrado, Elena Cardona. Edad, 42 años. Origen, desconocido. Ocupación, vendedora ambulante de hierbas medicinales. El capitán Morales estaba a su lado, mirando hacia el oeste, donde el camino descendía hacia el corregimiento de Pueblo Tapao. Según los testimonios, es muy probable que ahora viva allí, dijo en voz baja. Ese pueblo está a solo 3 kilómetros de aquí. Iremos a buscarla esta tarde. Julián asintió. Sus ojos estaban decididos, su rostro cansado, pero su determinación no había disminuido. Al mediodía, ambos partieron en una pequeña patrulla por la carretera sinuosa. Una llovizna comenzó a caer, y la niebla volvió a descender entre los cafetales. Pueblo Tapao parecía desierto. Sus casas se alzaban en una pequeña ladera, rodeadas de cultivos de papa y café. El aire olía a tierra mojada. Se detuvieron frente a una tienda de bareque al borde del camino. Una anciana estaba sentada afuera, machacando ají en un mortero de piedra. El capitán Morales la saludó cortésmente. Disculpe, señora. Estamos buscando a una persona. Se llama Elena Cardona. Quizás la conozca. La mujer dejó de machacar y levantó la vista. Ah, Elenita. Sí, todavía viene por aquí. Vive al final de ese callejón, en una casita cerca del palo de mango. Pero ahora rara vez sale. Desde el aguacero de la semana pasada, no se la ha visto. Julián intercambió una mirada con el capitán. Le dieron las gracias y caminaron por el estrecho y embarrado callejón. Al final, se alzaba una pequeña casa de tablas de madera. La puerta principal estaba cerrada. Una tela gastada cubría la ventana. No se oía ningún ruido desde el interior. El capitán Morales tocó suavemente. Buenas tardes. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez más fuerte. Seguía el silencio. Julián rodeó la casa. Debajo de la ventana trasera, vio una pequeña huella, medio cubierta de barro, aún fresca. Cerca de ella, un paraguas negro yacía de lado. Su corazón latió con fuerza. Reconoció el paraguas, era el mismo que había visto cerca de su casa esa noche. El capitán Morales se acercó. ¿Estás seguro de que es el mismo paraguas? Julián asintió. No me equivocaría, capitán. El capitán Morales observó la casa durante un largo rato y luego le hizo una señal al agente Torres, que los había acompañado, para que revisara los alrededores. Torres abrió una pequeña rendija de la ventana para intentar mirar dentro. Tragó saliva.
Capitán, adentro hay una vela encendida. Parece que hay alguien. El capitán Morales dio un paso al frente. Su voz era firme pero tranquila. Somos de la policía de Armenia. Por favor, abra la puerta. Solo queremos hablar. Silencio. Unos segundos después, se escucharon unos pasos lentos que se acercaban. La puerta de madera se abrió un poco, lo suficiente para revelar el rostro de una mujer de unos 40 años. Tenía el cabello largo, la piel trigueña y los ojos penetrantes pero cansados. Llevaba un chal negro sobre los hombros y en su mano izquierda aún tenía restos de hierbas medicinales. El capitán Morales se presentó cortésmente. No pretendemos molestar. Solo queremos preguntarle algo sobre doña Elvira y Liliana. La mujer miró fijamente a Julián. Su mirada parecía reconocer ese rostro. Luego dijo en voz baja, su voz ronca casi ahogada por el sonido de la lluvia: tú eres el hijo de Elvira, ¿verdad? ¿Julián? Julián tragó saliva. Su corazón temblaba. Sí, soy el hijo de doña Elvira. ¿Usted la conoce? Elena asintió lentamente. No solo la conozco, una vez fui parte de su vida. El ambiente se volvió tenso. El capitán rompió el silencio. Encontramos algunas pruebas que indican que la señora Liliana se reunió con usted antes de desaparecer. Queremos saber qué sucedió realmente. Elena bajó la vista, su rostro tenso. Liliana vino a buscarme esa noche, pidiendo ayuda. Dijo que sabía algo sobre el pasado de Elvira. Algo peligroso. Pero antes de que pudiera ayudarla, alguien más llegó a tu casa. Después de eso, no volví a ver a Liliana. Julián apretó los puños. ¿Quién llegó? Elena negó con la cabeza lentamente. No lo sé con certeza, pero escuché los pasos de 2 personas en el cafetal durante la lluvia. Una de ellas era una mujer. Su voz se parecía a la de Elvira. El capitán anotaba cada palabra. Señora Elena, ¿estaría dispuesta a acompañarnos a la estación para dar una declaración más detallada? Elena miró por la ventana, sus ojos vacíos. ¿Sabía que este día llegaría? Está bien, iré. Pero hay algo que deben ver primero. Se dirigió a una pequeña mesa en la sala y tomó una caja de madera. Estaba polvorienta, pero todavía cerrada con una pequeña cuerda. Se la entregó al capitán Morales. Esto es de Elvira. Me lo confió hace 20 años. Dijo que cuando llegara el momento, se lo diera a su hijo. Julián miró la caja durante un largo rato. Sus manos temblaban al recibirla. ¿Qué contiene? Elena sonrió con amargura. La verdad. Pero no todas las verdades se pueden aceptar con un corazón tranquilo. Los 3 salieron de la pequeña casa mientras la lluvia volvía a caer con fuerza. El viento sacudía las hojas del árbol de mango, haciéndolas caer al suelo. Julián abrazó la caja de madera contra su pecho, como si sostuviera su propia vida. En su interior, sabía que el camino hacia la verdad aún no había terminado, porque cada secreto revelado siempre traía una nueva herida. Esa noche, la lluvia no había cesado desde la tarde. En la pequeña sala de la estación de policía, la luz de una bombilla parpadeaba con el viento que entraba por la ventilación. El capitán Morales estaba sentado frente a un escritorio de madera. Ante él, una pequeña caja de color marrón oscuro. Su superficie estaba agrietada y estaba atada con una pequeña cuerda que se había ennegrecido con el tiempo. Julián estaba sentado a un lado de la mesa, mirando la caja con una mezcla de emociones. En un rincón de la habitación, Elena permanecía en silencio, con su chal negro sobre el regazo. Mientras tanto, el agente Torres preparaba su libreta a la derecha. El capitán Morales respiró hondo. Antes de abrirla, quiero recordarles que esta caja ha estado guardada durante 20 años. Lo que sea que haya dentro podría cambiar el curso de la investigación. Elena asintió lentamente. Ábrala, capitán. Elvira una vez me dijo que solo su hijo debía conocer su contenido. Julián tragó saliva.
Desató la pequeña cuerda de la caja con manos temblorosas. El sonido de la madera crujiendo suavemente se escuchó cuando levantó la tapa. Dentro había un rollo de tela de ruana descolorida, y un olor a humedad mezclado con el aroma de madera vieja llenó la habitación. Julián desdobló la tela lentamente. Dentro había una foto antigua, una carta y un relicario en forma de corazón, ya oxidado. Tomó la foto primero. Mostraba a dos mujeres jóvenes de pie en un cafetal, sonriendo débilmente. Una de ellas era Elvira. A su lado, Elena, con una mirada tierna y difícil de descifrar. Julián miró a Elena. «¿Usted conocía bien a mi madre?» Elena bajó la cabeza lentamente. «Sí, éramos muy cercanas, pero después de que su esposo murió, todo cambió». Julián tomó la carta doblada. La escritura era inclinada, la tinta azul ya desvaída. Leyó con voz temblorosa: «Para Elena, si algún día se abre esta caja, significa que ya no puedo soportar el peso del pasado». Esa noche no fue un accidente. Ricardo no cayó solo. Alguien quería guardar los secretos de nuestra familia. Sé quién fue, pero no puedo decirlo. Escribo esta carta para que algún día Julián sepa que su padre no murió por el destino, sino por la codicia y un amor equivocado. Perdóname por haber dejado que la verdad quedara enterrada. Elvira. El ambiente se volvió silencioso. Solo se oía el suave sonido de la lluvia en el techo, como un ritmo triste. Julián miró la carta durante un largo rato, sus ojos húmedos. «Mi padre murió por culpa de alguien, no fue un accidente». El capitán Morales asintió lentamente. «Esta carta no menciona nombres, pero Elvira escribe que estaba protegiendo a alguien». Elena miró la luz tenue. Sé a quién se refería, pero en ese entonces no tenía pruebas. La noche en que Ricardo murió, Elvira vino a buscarme, empapada. En su mano tenía este relicario. Me dijo que todo había terminado y que no debía hacer más preguntas. Julián tomó el relicario oxidado. En la parte posterior estaban grabadas dos pequeñas letras, R y H. Miró a Elena con confusión. ¿Estas letras significan Ricardo y Elena? Elena negó con la cabeza lentamente. Sí, Julián. R de Ricardo y H de Elena. Este relicario me lo dio él. Yo amaba a tu padre. Pero él eligió a Elvira. Después de eso, me fui de la vereda. Julián miró al suelo. Sus labios temblaban, su voz era un susurro. Entonces, usted lo sabía todo y lo guardó para sí misma. Elena asintió. ¿Elvira cargó con la culpa hasta el final de su vida? Amaba a su esposo, pero también la atormentaba la sombra de nuestro pasado. Por eso escribió esta carta y la guardó en esa caja. El capitán Morales se levantó y los miró a ambos. Ahora sabemos que la muerte de Ricardo no fue un simple accidente. Liliana probablemente descubrió esta verdad. Por eso se convirtió en un objetivo. Julián apretó la carta con fuerza. Entonces, la persona que quería ocultar ese secreto en el pasado podría seguir viva y querer ocultarlo de nuevo. La lluvia caía cada vez más fuerte. El viento nocturno movía la cortina de la ventana. El capitán Morales miró hacia afuera con el rostro sombrío. La verdad a veces llega tarde, Julián. Pero incluso si llega al final, hay que enfrentarla. Julián miró la caja de madera sobre la mesa. Voy a averiguar quién fue esa persona, capitán. Aunque sea doloroso, no quiero que este secreto siga viviendo sobre el sufrimiento de otros. Elena lo miró con los ojos húmedos. Si eres capaz de soportarlo, entonces encuentra esa verdad. Pero recuerda, la verdad no siempre trae la paz. Esa noche, el aire en la estación se volvió cada vez más frío. Afuera, un relámpago iluminó el cielo, como si partiera la niebla. En esa pequeña habitación, 3 personas se sentaron en silencio frente a una vieja caja de madera, dándose cuenta de que lo que contenía no eran solo recuerdos, sino una vieja herida que finalmente se había vuelto a abrir. Esa mañana, la lluvia caía suavemente sobre la vereda La Esmeralda.
Una niebla delgada colgaba entre los cafetos, cubriendo los techos húmedos de las casas. El aire frío se colaba por las rendijas del bareque, pero el ambiente ya no se sentía tan aterrador como antes. En el patio de la estación, Julián estaba de pie bajo un paraguas, mirando el cielo gris que parecía guardar los secretos del pasado. En su mano sostenía la carta de su madre y el viejo relicario oxidado. Habían pasado 3 días desde que se abrió la caja de madera. Desde esa noche, muchas cosas comenzaron a aclararse. Elena había dado su testimonio oficial. Admitió que la noche en que Ricardo murió, escuchó una pelea en el cafetal. Pero la voz no era solo la de Elvira o Ricardo, sino que había una tercera voz, la de un hombre que nunca había sido mencionado en la historia. El capitán Morales investigó más a fondo y descubrió que antes de casarse con Elvira, Ricardo trabajaba con un capataz del cafetal llamado Ramiro. El hombre era conocido por ser tramposo y a menudo le pedía dinero prestado a Ricardo. La noche en que Ricardo fue a cobrarle, la lluvia caía con fuerza y ocurrió la tragedia. En los registros antiguos se encontró que Ramiro se fue de la vereda a la mañana siguiente y nunca más regresó. Julián se quedó en silencio al escuchar el informe. Supo que su madre había guardado ese secreto no por engañar, sino para proteger el buen nombre de su padre y para que Julián creciera sin rencor. Acababa de darse cuenta de que el amor de una madre a veces soporta heridas invisibles, como la lluvia que cae en silencio. En la pequeña celda, Elena estaba sentada, cubierta con una manta delgada. Aún no la habían liberado, ya que debía continuar con los interrogatorios. Sin embargo, su rostro ahora estaba más tranquilo. Cuando Julián fue a verla, la mujer lo miró con una sonrisa cansada. Llevaba mucho tiempo esperando este día, mijo. Elvira me prometió que algún día vendrías a traer luz para borrar la oscuridad de nuestro pasado. Julián bajó la vista. No sé si esto es luz o solo una herida que se ha vuelto a abrir, pero le agradezco por ser sincera. Elena negó con la cabeza. La honestidad duele, pero es la única manera de cerrar las heridas. Elvira ya no está, pero su amor todavía te protege. Hubo un momento de silencio, el sonido de la lluvia afuera parecía un ritmo suave que acompañaba su conversación. Julián sostenía el relicario que ahora colgaba de su cuello. Miró al suelo. Iré al cementerio a ver a mi madre después de esto. Quizás allí pueda pedirle perdón. Esa tarde, Julián caminó hacia el pequeño cementerio al borde del cafetal. La tierra estaba suave, mojada por la lluvia de la noche anterior. Entre las sencillas lápidas, se alzaba una con el nombre de Elvira Montoya. Se arrodilló, miró el nombre durante un largo rato y luego dijo en voz baja, «Mamá, ya lo sé todo. No estoy enojado. Solo estoy triste porque guardaste todo esto sola. Pero ahora entiendo. Me protegiste de la única manera que sabías, aunque tuvieras que cargar con ese peso toda tu vida». Sus lágrimas cayeron, mezclándose con las gotas de lluvia que comenzaban a caer de nuevo. A su alrededor, el viento traía el olor a tierra mojada y a flores de café. En su corazón, Julián sintió como si su madre estuviera allí, mirándolo con la misma sonrisa tierna de siempre. Unos días después, el capitán Morales cerró el expediente de la investigación. En su informe constaba que la muerte de Ricardo, 20 años atrás, no fue un accidente, sino un acto de violencia cometido por Ramiro, el capataz del cafetal, que ya había fallecido en otra ciudad. Por lo tanto, ya no había quien procesar legalmente. Sin embargo, al menos se había encontrado la verdad. Esa tarde tranquila, Julián regresó a su vereda. Caminó por el sendero que atravesaba el cafetal, que comenzaba a florecer. Algunos vecinos que antes lo evitaban, ahora lo saludaban. Una señora le ofreció una empanada caliente. Un anciano le dio una palmada en el hombro y le dijo en voz baja, «Eres un muchacho fuerte, Julián. Tu madre debe estar orgullosa de ti allá arriba». Julián sonrió. Aunque sus ojos todavía estaban húmedos, sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Pero al menos ahora podía caminar sin esa carga. Al anochecer, la campana de la capilla volvió a sonar después de mucho tiempo.
En la pequeña capilla de la colina, la lámpara de aceite brillaba intensamente. Julián se unió a la oración con los demás vecinos. Después, se sentó en el corredor de la capilla, mirando el cielo que comenzaba a despejarse. La primera estrella apareció entre las nubes delgadas, reflejándose en un charco de agua de lluvia. El párroco se le acercó con paso lento. Julián, las pruebas de la vida son duras, pero cada lágrima que cae tiene un significado. No hay herida inútil si podemos aprender de ella. Julián asintió. Ahora lo entiendo, padre. Antes pensaba que la justicia solo pertenecía a la ley, pero ahora sé que también pertenece al corazón. El párroco sonrió suavemente. Así es, hijo. A veces, lo más difícil no es encontrar la verdad, sino aceptarla con un corazón abierto. Hubo un momento de silencio, el viento traía el olor a tierra mojada y a flores de café. La lluvia había cesado por completo, dejando solo gotas de agua en las hojas de plátano. Julián miró hacia la casa de su madre a lo lejos. La casa de madera ahora estaba vacía, pero se sentía cálida en sus recuerdos. En su interior, susurró, «Mamá, Lili, ya he hecho las paces con el pasado. Que descansen en paz junto a Dios». Se levantó lentamente y comenzó a bajar por el camino de tierra con el rostro sereno. En el cielo, las nubes comenzaron a abrirse y la luz de la luna iluminó el valle del Cócora, aún húmedo por la lluvia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Julián sonrió sin miedo. Su corazón ya no estaba lleno de oscuridad, sino de una pequeña luz nacida de la aceptación. La larga historia finalmente había terminado, no con ira, sino con perdón, no con arrepentimiento, sino con la conciencia de que la vida, por más dura que sea, siempre ofrece un espacio para sanar. Amigos, donde quiera que se encuentren, la historia de Julián en el Valle del Cócora nos enseña que el amor familiar